Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar con la reunión, con poder seguir con lo que estas semanas venimos hablando y poder continuar con este tema que, bueno, no me gusta la palabra interesante porque no creo que no describe suficiente la palabra de Dios. La palabra de Dios es más que interesante. Al cristiano lo que ejerce es una atracción hacia la palabra, entonces pasa de interesante a importante, a necesario, y creo que el nivel se eleva, ¿no? En cuanto a las cosas de Dios, ¿vale? Bueno, el tema que nos trata, lo hemos visto, que es la autoridad. Hemos visto ya dos partes. La palabra que corresponde en la Biblia, en su idioma original, era exausía, algo que, bueno, que tampoco no es necesario recordarlo, pero esto es lo que nos tiene, ¿vale? Hacemos un breve repaso de 1 minuto. Estuvimos viendo la autoridad de Cristo y vimos que había muchas cosas, unas cuantas cosas que componían la autoridad de Cristo, ¿vale? En la segunda vez que nos hemos reunido para este tema, hemos hablado de la autoridad delegada a la Iglesia, ¿vale? Esto fue la anterior vez. Y esta vez lo que dijimos que íbamos a hablar es de la verdadera autoridad y la falsa autoridad. Verdadera y falsa. Falsa quiere decir no que no ocurran cosas, sino que no vienen de parte de Dios, no vienen de la verdad. No vienen del poder y la autoridad de Cristo en su iglesia. No vienen de ahí, ¿vale? Entonces vamos a tratar este tema y bueno, y lo tenemos que ver por medio de partes de la Escritura donde nos hacen ver, ¿vale? Nos hacen ver que esto es una realidad. Que hay una falsa, vamos a empezar con una falsa autoridad. Vamos a ver de qué es una realidad, que no es algo que suponemos, o que como hay una verdadera autoridad delegada a la Iglesia, suponemos de que hay una falsa. No es una suposición, es una realidad. Y viene escrita en la Biblia para darnos ese punto de verdad, de conocimiento, y luego tenemos la propia experiencia nuestra, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos sentido hasta el día de hoy como cristianos, ¿vale? Vamos a empezar. Dijimos también, perdonar, que vamos en algún momento vamos a leer algunos de los versículos o trozos de partes de la Biblia que ya hemos leído, pero los necesitamos, porque en esos versículos también se trata el tema de ahora. Entonces, bueno, lo recordamos y vemos lo que corresponde a lo que estamos hablando hoy. Viene de Cristo Jesús. El otro día decíamos que la fuente es Cristo, ¿vale? Tenemos que verlo esto para empezar, ¿vale? Si no viene de Cristo, hay que tener ya una precaución. Y para saber que no viene de Cristo, necesitamos discernimiento, que es lo que vamos a ver, y lo vamos a ver todo por medio de situaciones que la Biblia nos deja escrita. Lo primero, viene de Cristo, Juan 15, acordaos, ¿podéis recordar lo que hablamos de esto? La vid verdadera, ¿no? La vid verdadera. Entonces, ¿qué damos por hecho? De que hay una vid, o que puede haber una vid, que es falsa, que puede dar, ¿verdad?, un fruto, pueden estar unidos a una vid que no es Dios, que no es de Dios, que no es Cristo, que suministra, ¿verdad?, que suministra a las ramas una autoridad o una unción que no es unción, una falsa unción, ¿verdad?, y da un fruto falso. Todo esto decimos que no viene de Dios. Es falso porque no viene de Dios, ¿vale?
Entonces leemos en el 15, 1 al 5 solamente. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, dice, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco, dice, vosotros, si no permanecéis en mí. Versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Dice, el que en mí permanece, en que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. Dice, porque el fruto este de que habla Jesús, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Nada que tenga que ver con él se puede hacer. Nada. O sea que hay una verdadera unión, una verdadera creencia, un verdadero nacimiento, una verdadera, ¿verdad?, conexión, encuentro, unión, no hay otra, unión con Cristo verdadera, o no hay posibilidad. No hay posibilidad de dar un fruto de Dios. No hay una autoridad, no hay poder. Y es necesario. Necesitamos el poder de Dios. ¿Estáis conmigo en esto? Necesitamos el poder de Dios. Y Él nos lo ha otorgado. Entonces vamos a practicar, a vivir en el poder de Dios. La palabra de Dios nos dice que el reino de los cielos no consiste en palabras, ni en pensamientos, ni en filosofías, ni en lo que yo creo, ni en lo que creyó aquel, ni en lo que dice un hombre muy sabio en este mundo. Dice que consiste en una vida de poder, de este poder, del poder que es estar unido a la vid verdadera. Entonces, sí o sí, mi pensamiento diario tiene que estar, no me puedo separar, no quiero estar separado, no puede haber nada en mí que me separe de la vid. Tengo que permanecer unido y no estoy por estar, y no estoy estando sin nada que hacer, no, permanecer tiene que ver con estar haciendo lo que Dios manda de nosotros. Y sabemos muchas veces, o bastantes cosas de lo que Dios pide de nosotros. Ahora, si en la desobediencia de no hacer, dice, me va a provocar una separación en mi corazón de Cristo, tengo que pensar en estas cosas. Pero a lo que nos tiene ahora viene directamente de Jesucristo, directamente, no puede venir de otra manera, ¿vale? Entonces, por eso tenemos que tener claro esto, porque estamos viendo de que hay una falsa influencia, ¿ves? Algo que no viene de Dios, y viene con poder, y viene con un engaño muy fuerte, y esto hay que discernirlo, ¿vale? Nada podemos hacer de parte del Señor, juntamente Dios y sus hijos, solo. Vamos a leer ahora en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2. Y en el versículo 1, y dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, yo creo, para mí, que es nuestro tiempo. Fue el tiempo de ellos, pero hoy vemos que la atención, perdemos mucha atención a las cosas de Dios. Y dice con mucha diligencia, somos olvidadizos por naturaleza, nos olvidamos. Pasamos por alto muchas cosas. El querer esforzarse tiene que ver con, lo tengo que hacer yo. Nadie me va a provocar un esfuerzo en mí. Yo digo, quiero esforzarme, quiero ser diligente, ¿vale? Dice que para que atendamos las cosas que hemos oído.
Y podemos decir y hacer una lista, y en algunos de nosotros probablemente sea una lista bastante grande, porque llevamos viviendo en Cristo mucho tiempo, dice, de todas las cosas que hemos oído. Y a veces estas cosas no es malo meditar en ellas. ¿Cuántas cosas he oído? Y he sido diligente o estoy siendo diligente en todas las cosas que he oído, son muchas, muchas. A diario, cada vez que leemos, cada vez que escuchamos una alabanza, cada vez que hablamos con un cristiano de las cosas de Dios, cada vez que el Espíritu Santo nos habla, es continuo, es continuamente la voz de Dios hablándonos, de muchas maneras. Y sería una larga lista, ¿vale? Ahora pongo una lista al lado y digo, ¿cuántas de estas cosas, desde que empecé hasta el día de hoy, estoy siendo diligente? ¿He descuidado alguna parte? Yo creo que eso también, esa lista tiene mucho valor, porque eso me ayudará a ver un poco mi trayectoria con Cristo, cómo voy en todo esto. Vale, he sido así, y me ha parecido por un tiempo que todo iba igual que antes. Ahora, a largo tiempo, yo tengo que pensar y reconocer que seguramente no va como debería de ir. No tengo a lo mejor el poder que necesito, la autoridad como para vivir como cristiano, para obrar en la obra de Dios. No la tengo. Entonces por eso tenemos este versículo, con mucha diligencia. ¿Cuántas veces he pasado cosas, verdad? Eso lo tenemos que pensar. Cosas que son de Dios y las he dejado pasar. Cosas que sé que tengo que hacer y no las hago, me cuentan como desobediencia, pecado. Y el desobedecer me aparta de Dios. Y si sigo ese camino, un día estaré tan lejos, tan frío, tan a oscuras, por estas mismas cosas. La diligencia es importante. Ser diligente. Y se nota cuando los hermanos somos diligentes. Lo notamos nosotros mismos, lo nota nuestra familia, lo nota la congregación, lo nota la comunidad. Esa persona, ese hermano es muy diligente en todo lo que ha oído. ¿Vale? Entonces dice el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, dice, nos fue confirmada por los que le oyeron, y ahora testificando Dios juntamente con ellos, dice, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Mirad, la diligencia, ¿verdad? Y tenía otra palabra nuevamente. La diligencia, bueno, suficiente yo creo. La diligencia, atendamos, y la atención, dice, nos tiene que dar un fruto, eso da un fruto seguro. Dice, para que no tengamos un día que enfrentarnos a esta palabra que dice, ¿cómo escaparemos? Por mi falta de diligencia. Dice, mira, el Señor empezó y comenzó. Los apóstoles continuaron, pero la Iglesia, desde que se empezó a formar hasta los días de hoy, continúa. Y es Dios y nosotros, no nosotros por nosotros mismos. Y no es un pensamiento religioso, vamos a decir, o de Dios, sin Dios. No es un cristianismo sin Cristo. Aquí lo que habla dice, Dios juntamente con nosotros. Volvemos a ver de otra manera que Él es la fuente, que es la unión lo que da fruto. Lo que nos permite tener una autoridad, una vida de poder, una vida de visión cristiana, ¿vale? Tenemos esto. Es importante el versículo cuarto, testificando Dios juntamente con ellos y ellos con nosotros. Y ha sido una transmisión. Y no ha venido acompañada
solamente de palabras. Dice que ha venido acompañada con señales, con poder. Ha venido acompañada con prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y te digo, esto lo sabemos, no quedó aquí. Esto, el Señor, Dios con nosotros, sigue haciendo esta obra. Sigue testificando juntamente con nosotros y sigue acompañándonos todo esto que estamos hablando. Dice, bueno, pues, ¿verdad? Milagros y sanidades tales como los vemos aquí en la palabra de Dios, yo no los he visto. Bueno, pero algunos sí que los hemos visto. ¿Me entendéis? Hay ciertas cosas que a lo mejor no hemos estado en el momento o en la situación de poderlas ver. Nunca hemos a lo mejor tenido la fe para orar por alguien que estuviera enfermo y verle que sanó. ¿Ves? No hemos estado. Pero eso no quiere decir que no esté Dios testificando juntamente con nosotros y llevándonos adelante con todo este tipo de señales. Hay que buscarlas. No hay que forzarlas, hay que buscarlas. Porque si tenemos la vista bien clara, veremos la necesidad que nos rodea. Necesidad de mucha oración por esto y por aquello, por problemas interiores de personas que están a lo mejor muy atadas espiritualmente. Tenemos la fe para ofrecernos y decir, ¿quieres que ore por ti? Este tipo de cosas son las señales que nos van a acompañar y que nos deberían de acompañar. La Iglesia parece que tiene una tendencia a dormirse, a no ser diligente. Y si vemos y hacemos un repaso por lo que vemos en nuestro tiempo, por lo que oímos, por lo que o comentamos unos hermanos con otros, pues vemos que es como una tendencia, que es como un soplo que no es de Dios, que va arrastrando a gente. Pero la Iglesia verdadera no es así. Las señales son de otro tipo, son de este tipo de señales. Repartimiento, dice, repartimiento del Espíritu Santo según la voluntad de Dios. Dice, ¿cuántas veces he pedido a Dios don o dones para servir a la Iglesia? Pues alguno puede decir, no, pues yo ninguna. Bueno, pues a lo mejor es el momento, ¿no? O debería ser el momento de pedir un don de Dios. Que Dios luego nos dará el que Él quiera también. Pero bueno, la intención y el deseo tienen que estar. Dice, ¿deseáis un cargo, un oficio en la Iglesia? Buena cosa deseáis. Eso es bueno y deberíamos desear esa responsabilidad, un cargo, un oficio en la Iglesia. Y eso es bueno y es legítimo. Y está escrito. ¿Vale? Ahora, ese que va a desarrollar el cargo o quiere desarrollar ese cargo, también nos dice que tiene que tener unas ciertas características. Bueno, pues cumplámosla, si ese es nuestro deseo. No hay problema. ¿Vale? Bueno, tenemos este escrito en Hebreos, ¿vale? Lo que comenzó con Cristo continuó con los apóstoles y continúa y continuará con su Iglesia. Ahora, vamos a ir leyendo algunas cosas. Estamos hablando, pues fíjate, estamos hablando de la verdadera autoridad, ¿no? Sí, y dije, bueno, lo digo porque al principio dije que íbamos a empezar al revés. Bueno, no hay problema. Hablamos de ello y luego vamos a la otra parte. Vamos a ir a los Hechos. Y aquí, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y en el versículo 38 al 42. 2, 38, 42.
está dentro de un contexto del discurso de Pedro. Y dice el 38, dice, Pedro les dijo a la multitud que había allí, arrepentidos y bautícense, dice, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Estaba predicando el Evangelio, ¿vale? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque era, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora dice, y con otras muchas palabras dice que testificaban. ¿Veis lo que estábamos hablando antes? Dios juntamente con ellos testificaba. Muchas palabras, testificaba y les exhortaba, diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Así que, dice que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. O sea, fue un movimiento, una acción del Espíritu Santo donde utilizó a Pedro de una manera muy poderosa, predicando el Evangelio con un poder y con una autoridad, con un fruto que vemos tremendo. 3.000 personas. Podemos calcularlo, podemos hacernos hasta a lo mejor una imagen de todo esto. No es algo habitual y usual. Ahora vemos en nuestro tiempo que sí, que vemos reuniones en iglesias o en pabellones de muchos miles de personas. Pero eso no quiere decir que de la predicación que vaya a haber allí, ¿verdad?, vayan a salir verdaderamente convertidos 3.000, 2.000 o 1.000 o 500. No sabemos lo que está pasando, ¿eh? Pero también tenemos testimonio de hombres de Dios que han estado ministrando o predicando o sirviendo a esta multitud que a veces vemos, ¿no?, macro situaciones o macro convenciones o como lo queramos llamar. También testifican y dicen y saben ellos, dice que a lo mejor ni un 5% de la gente que estaba allí se han arrepentido y buscaron pues otro tipo de cosas, buscaron un momento diferente o buscaron no lo sé lo que, ¿vale? Esto es a lo mejor en nuestro tiempo, pero aquí vemos como el poder que Dios le dio a Pedro. Decimos, bueno, pues me gustaría esto, pues qué bien. Pero lo que aquí podemos aprender de ello es que hay una vida de poder, hay una vida de autoridad cuando predicamos el Evangelio, y se predica con una autoridad que no tiene que ver con que una persona sea bastante elocuente o esto, como diríamos, más popular, ¿no? Que tenga facilidad de palabra. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el poder de Dios. Y Pedro en este momento dio un gran discurso donde se inauguró la iglesia y empezó, boom, a surgir creyentes y creyentes y creyentes. Esto era de lo que hoy, al leerlo, nos anima y vemos que Dios actuó en ese tiempo, siguió actuando y sigue actuando ahora. Mirar, a veces buscamos ver, bueno, como yo creo que hace un momento lo dije, ciertos milagros, ¿no?, muy impactantes, ¿vale? Y eso no está mal, querer a lo mejor verlos, pero ¿y si no los viéramos? ¿Creeríamos? ¿Creeríamos? Bueno, pues a lo mejor no hemos visto ese tipo de situaciones, pero hemos creído. Y hemos visto que el milagro de la conversión o de un nacimiento de nuevo, eso es un milagro de Dios. Un milagro, porque esa transformación no la puede hacer nadie. Lo más poderoso que podemos encontrar en una vida humana puede ser la ciencia, que transforma cosas y manipula, ¿verdad?, lo que ya Dios creó y demás. Una regeneración del espíritu de un hombre, de una persona, es imposible que eso ocurra si no viene de parte de Dios. Eso es un milagro. Un milagro.
¿vale? De situaciones de enfermedades que hemos sido sanados. Un milagro. ¿Ves? Las señales nos acompañan y debemos de buscarlas, no forzarlas, ni tener una fe de atrevimiento, sino una fe de confianza en Dios, y de una fe con claridad de lo que vivimos y de lo que la Iglesia y de un cristiano puede hacer por medio de Cristo, o Cristo por medio de él, ¿vale? Bueno, conversión de 3.000 personas. Vamos a ir un pelín más adelante, en el capítulo 3 y en el versículo 1 al 10. El Evangelio se estaba predicando en este momento a los judíos, pero llegó un momento, que lo leemos más adelante, en los Hechos, en que el Evangelio empieza a ser dirigido hacia los gentiles, a los que no eran judíos, ¿vale? Pero en este caso dice que en el 3, Pedro y Juan, dice que subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entran en el templo. Dice, cuando vio a Pedro y a Juan, dice que iban a entrar en el templo, dice que les rogaba que le diesen una limosna. Pero Pedro, con Juan, dice, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. Entonces él dice que les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, una limosna. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre, dice, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice que tomándole por la mano derecha, dice que lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltaron. Y saltando, dice que se puso en pie y anduvo. Y entró, dice, con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Un milagro de poder que se efectuó por medio de Pedro y de Juan. Un hombre que buscaba, ¿verdad?, una limosna, dice, fue levantado, fue sanado de su cojera. Vemos que era un acto de poder, de autoridad, que Dios le estaba dando, le dio, ¿verdad?, a Pedro, a Juan y a los apóstoles, ¿vale? Yo creo que el no solo el saber, sino que el leer con hambre la palabra de Dios estimula, impacta y nos anima, ¿verdad?, a que todo esto no puede quedarse, ¿verdad?, en una sola escritura, sino que tiene una vida, y tiene una vida que tiene que estar siempre, ¿verdad?, actuando. Es posible. Entonces dice, bueno, ¿por qué yo no me veo nunca involucrado en una de estas situaciones? Bueno, pues a veces hay que buscarlas. Y buscarlas muchas veces pasa por tener los ojos atentos a la necesidad y ver lo que está pasando alrededor de nosotros, ¿verdad? Dice, bueno, hay hermanos que oran por todo, pues gracias a Dios por ello, por todo, porque esa es la manera, porque es una gracia que Dios nos ha dado de poder hablar con Él y poder, en el nombre de Jesús, como decíamos el otro día, que no es la frase o las 4 o 5 palabras que se ponen detrás de cuando estamos terminando o hemos terminado una oración. Oramos y en el nombre, no, vimos que no. Vimos que esto es porque hay una intimidad y podemos usarlo libremente. Es como si el Señor lo dijera. ¿Tenemos esa confianza o tenemos esa rutina? ¿Tenemos eso implantado en nuestro corazón como cristianos y como iglesia en el nombre de Jesús? ¿O realmente cuando salen esas palabras de nuestra boca estamos pensando y diciendo como si el Señor lo dijera? Dice, orar de tal manera que lo que pidáis como si ya hubiera sido hecho. Cuando oramos, ¿tenemos esa fe? Eso es lo que la Escritura nos estimula, a que esto no quede ahí, sino que es una realidad. Somos los cristianos de este tiempo, y los cristianos de este tiempo tienen
lo mismo que pudieron y tuvieron los cristianos primeros. ¿Que hay cosas a las que Cristo en este tiempo no nos lleva? Pues seguramente. ¿Quiere decir que los dones y la manifestación y el repartimiento del Espíritu Santo ha cesado, como algunos predican? No es verdad. No es verdad. Que hay ciertas cosas que no, pues posiblemente, pero no nos causa ninguna mala cosa con todo esto, ni llegamos a dudar del poder y de la autoridad que ha sido delegada a su iglesia. No somos los cristianos, ¡ay, pobres de mí! No, esa religión no es. Tenemos el poder de Dios, podemos actuar, estamos en una posición por encima, en un lugar, dice, en lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso? En las cosas de Dios, por encima de las cosas de la tierra. Ahí estamos, ¿nos lo creemos? ¿O hemos bajado nuestra guardia, nuestra diligencia? ¿No? El diablo ha venido y ha sembrado, y el aceite que hemos recibido, el Espíritu Santo, que ha echado, nos ha aguado. El diablo ha venido con sus mensajes a nuestra carne y nos ha aguado, nos ha dejado sin poder. No puede ser. Dice, disciplina en todo lo que he oído. Qué bueno que tuviéramos una lista de todo lo que hemos oído y fuera bien larga, bien larga. He oído esto y esto y esto y esto del Señor, ¿verdad? Y eso nos va a librar de cuando hablemos, ¿verdad?, de esta falsa autoridad. Nos va a librar. Y una de las cosas que nos va a librar es conocer bien la palabra de Dios. Entonces la lectura es imprescindible. La lectura, emocionándonos con la Biblia, viendo cómo salen cosas que son increíbles, que cuanto más buscas, más encuentras. Y no son frases hechas, dice, no, es una fuente, ¿no?, que no se acaba. Es que es verdad. El que practica este tipo de lectura, el que se lee la buena semilla por la mañana y ya no lee más, pues, poco, pero el que sí tiene y busca su tiempo, y busca el momento, y busca indagar, es una fuente que es inagotable. El cojo de la puerta de la Hermosa, levantado con poder. ¿Lo hacían ellos de su propia cuenta? No, lo sabemos. Por el poder y en el nombre de Jesucristo. Señales que acompañaban de que estos eran cristianos. ¿Vale? Bueno. Fijaros hasta qué punto vamos a ver a Pedro. Cómo el poder que Dios le otorgó a Pedro, la autoridad que tenía. Capítulo 5 de los Hechos. Y en el versículo 12. Ya nos empezamos viendo que pone muchas señales y maravillas. Ahí ya nos pone en la situación de lo que vamos a empezar a leer. Dice, por la mano de los apóstoles, dice que se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Dice, de los demás, ninguno dice que se atrevía a juntarse con ellos. Dice, más el pueblo los alababa grandemente. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Los que creían aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Había un movimiento del Espíritu Santo, un movimiento de poder. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles, imaginaros esta situación, y los ponían en camas y lechos. Dice, para que al pasar Pedro, dice, a lo menos su sombra, dice, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, dice que muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y ¿qué pone? Y a todos los sanaba. Gloria a Dios, ¿no? Nos trae un refresco en nuestra alma, no somos pobrecitos de nosotros,
No es verdad. Hay que mirar. Y seguramente que estemos orando unos por otros. Yo eso, vamos, no, ni lo dudo, ni quiero dudarlo, ni soy quien. Pero vamos a orar por unos por los otros de una manera ahí, unidos, como cuando nos hemos reunido y dice, vamos a orar, vamos a los que estéis enfermos, vamos a ungir con aceite, como la Biblia nos dice, que es simplemente el símbolo de que el Espíritu Santo actúa y va a actuar en ese momento, ¿verdad? Y ahí hay una enseñanza en Santiago muy poderosa, muy potente, muy animosa, ¿verdad? Muy que nos levanta el ánimo y el deseo, ¿verdad?, de servir a Dios, ¿vale? Bueno, encontramos esto, la sombra, ¿cómo puede ser? Dice que aunque sea, dice que la sombra de Pedro, ¿con qué poder andaban estos hombres? ¿Con qué autoridad sobre las enfermedades? ¿Cómo servían a Dios? ¿Cómo se veían las señales de que eran realmente, ¿verdad?, hombres de Dios? Que el poder de Dios se manifestaba en ellos. Y de que Dios usaba a sus apóstoles, a estos hombres convertidos y elegidos, como podemos ser tú y yo, les usaba de una manera poderosa. ¿Verdad que vemos también actualmente, o en nuestra época bastante reciente, cómo ha habido falsos profetas y falsos sanadores que han querido imitar posiblemente hasta esta situación? A lo mejor no con su sombra, pero sí con otro tipo de aspavientos. Para mí, perdonar, aspavientos. Y ahí había una autoridad, ves eso y ves una autoridad que no es de Dios. Pero se veían cosas y actuaciones y situaciones impactantes, pero no eran de Dios. No son de Dios, ¿verdad? Que tiene que haber un cálculo todo tan igual, como pasaba aquí, para que se vea que son de Dios. No, lo que hace falta es discernimiento. Discernimiento para discernir las obras de la oscuridad de Satanás. Porque él viene con este tipo de cosas, que ahora lo veremos, este tipo de cosas. Nos quedamos con esto, ¿verdad? Sanidad y resurrección a los santos. Vamos a ver esta situación, capítulo 9 de los Hechos, versículo 32, 35 y luego otra parte del 36 al 43. Vamos a leerla. Ahora dice, aconteció que Pedro, otra vez Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Él no dijo, soy Pedro, y yo, Pedro, vengo a sanarte. Nunca. En el nombre de Jesús, o de esta otra forma, el Señor te sana, levántate, dice, haz tu cama. Y enseguida dice que se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón. Dice, los cuales, dice, se convirtieron al Señor. Hubo ahí un movimiento y estos milagros produjeron en la gente fe. Le movieron su corazón, vieron que Dios se manifestaba, la realidad de Dios, ¿verdad? Veían a Pedro, evidentemente, a Dios no lo veían, pero los actos y los hechos y las sanidades y las señales que se movían, veían que realmente Dios estaba con ellos, de que era Dios moviéndose, que tenían una autoridad, que tenían poder de Dios para hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, luego vamos a ver de que hay que tener cuidado con si un milagro, si estos milagros de este tipo, ¿verdad?, nos producen una conversión
Esto no está mal, pero hay que tener cuidado con que vemos a veces gente o personas que buscan ver estos milagros para así, si yo veo esto, me voy a convertir. Cuidado, puede ser un gran blanco del enemigo, de Satanás, porque él tiene ese tipo de poder y te va a arrastrar. De hecho, a mucha gente va buscando este tipo de cosas y lo va buscando, ¿verdad?, no en siervos de Dios, sino en siervos de Satanás. Y va a obrar y le va a dejar atrapado ahí, poniendo su confianza, confiando de que viene a lo mejor de parte de Dios. ¿Ves? Lo veremos luego. Pero aquí pasó esto. Y estas señales hicieron un efecto de conversión, se convirtió mucha gente. Pero sigue adelante. Estando allí, dice que había entonces en Jope, dice una discípula, fíjate, una mujer llamada Tabita. Tabita es el nombre en sirio, Tabita, ¿vale? Y en griego, Dorcas, lo leemos. Tabita y Dorcas es el mismo nombre en dos idiomas diferentes. Y tiene un significado que su significado es una gacela. Entonces, imagínate, llega a Jope una discípula llamada una gacela, en nuestro idioma, ¿vale? Dice que traducido quiere decir Dorcas, traducido al griego, ¿vale? Entonces, el nombre Tabita es sirio. Dice, esta abundaba en buenas obras, esta mujer, esta discípula, y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó. Esta mujer dice que enfermó y murió. Dice, después de lavada, la pusieron en una sala. Dice, como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos de aquella iglesia de Jope, que había una iglesia allí, dice, oyendo, dice que Pedro estaba allí cerca, dice, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Ellos sabían que estaba muerta. ¿Qué buscaban? ¿Cuál fue la encomienda? ¿Cuál fue el pensamiento? ¿Qué fue lo que les movió a decir, Pedro, ella ha muerto? Bueno, pues podemos imaginar, no lo sé, no pone nada, pero bueno, no tardes en venir a nosotros. Dice, levantándote entonces Pedro, dice, fue con ellos. Y cuando llegó, dice que le llevaron a la sala, donde le rodearon, dice, todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos, dice, que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Esto, en algunos comentarios, nos dice que posiblemente esta mujer era una viuda también. Dice, cuando estaba con nosotras, con las viudas, hacía ella estos vestidos. No es muy importante, pero bueno, ahí tenemos un dato. Dice, entonces, sacando a todos Pedro de esa sala, dice que se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo muerto, dijo, Tabita, levántate. Y ella dice que abrió los ojos. Y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dice, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos, a los creyentes de ahí, dice, y a las viudas, dice que la presentó viva. La primera resurrección de la iglesia primitiva, la tenemos aquí, Hechos, capítulo 9. A creyentes, una mujer creyente, una discípula de Cristo. Llegó Pedro y hemos leído la historia. Una mujer que posiblemente fuera viuda, lo que hemos leído, ¿vale? Ahora dice, esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció, dice, que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. Primera resurrección de la iglesia primitiva, y se calcula más o menos que habían pasado 8 años desde el día de Pentecostés. O sea, desde el día de Pentecostés habían pasado 8 años y Pedro no se volvió un indisciplinado y ya soy alguien, y fijaros el recorrido que tenía este hombre. 8 años y seguía funcionando con la misma intensidad. Y llegó un momento, dice, donde oró y resucitó, que luego
Dorcas moriría, porque es ley, y es ahí a donde estamos, ¿no? Pero fijaros hasta qué punto. Este otro milagro vino bien. Estas señales hicieron un efecto de conversión. Dice que mucha gente creyó en el Señor, y lo creyeron de verdad. Lo creyeron. No dice más datos de cómo se desarrolló estos creyentes, ni tampoco cuando el discurso de Pedro. Pero se supone, o queremos suponer, de que el verdadero creyente permanece en Cristo, es disciplinado, es diligente, no pierde el ritmo, no pierde el ritmo. 8 años después, Pedro seguía, ¿verdad?, con la misma intensidad. El poder de Dios no desaparece. Los cristianos a veces desaparecemos de la escena, ¿es verdad o no? Que de repente, ¿dónde está el hermano? El cuerpo está. Pero su participación, su ánimo, sus señales, sus dones desaparecieron. No debemos de permitirnos eso, porque dice que podemos deslizarnos. Deslizarse es cuando figuradamente una barca es atada y la misma estacha o la soga se empieza a deslizar y va a la deriva, ¿vale? Poco a poco se fue, ¿vale? Su cuerpo sigue, pero él ya no está. Entonces todo esto nos tiene que animar a estar siempre, a estar siempre. Lo que Dios nos ha dado es permanente, para siempre, ¿vale? Bueno, tenemos estos apuntes que seguramente seguimos buscando y hay infinidad de momentos de este tipo, muy parecidos, más grandes, más pequeños. Todo era importante, todo es importante cuando viene de parte de Dios, en el tiempo de los apóstoles y en nuestro tiempo, 2023. Es importante, o sea, todo lo que hagamos en el nombre de Jesús, el Señor ha venido a sanarte. Qué guapo esto, ¿eh? El Señor ha venido a sanarte, el Señor te sana. Qué libertad, ¿no? Qué autoridad, qué intimidad tenía con el Señor. Lo había conocido en persona a Jesús y seguía como si Él estaría a su lado. ¿Veis esto? Como si estaría a su lado. El Señor está aquí y viene a sanarte. Fíjate, una de las cosas que dice mucha gente cuando escucha a los cristianos de verdad, dice, me sorprende porque al orar parece como que le conociera con el que habla. Yo digo a esta expresión o a este comentario, has dicho la verdad. O sea, hay una convicción en la oración, y cuando hablamos de Jesús hay una convicción de tal manera, una autoridad, un poder de tal manera que el que escucha dice, este parece que le conoce, que ha estado con él alguna vez. Y si alguna ocasión se nos presenta que alguien nos dice algo así, dice exactamente, has dicho bien porque estoy unido constantemente a la vid. Porque estoy con Cristo. Cristo dice, yo permanezco en vosotros y vosotros en mí. Dice, has discernido bien lo que estás oyendo y lo que estás sintiendo. Eso yo creo que es motivación total para nosotros, ¿vale? Bueno, dejamos esto y parece como, no sé qué ha pasado, que hemos empezado por el otro. Pero bueno, teníamos estas dos partes. Ahora vamos a ver, y aquí nos metemos en un asunto donde que hay que ir despacio y con cuidado, ¿no? Despacio y con cuidado, como en todas este tipo de cosas que estamos hablando en este tiempo. Despacio y con cuidado. Decíamos al principio que era una realidad. Tenemos que volver a leer uno de los versículos que ya hemos leído, yo no sé si un 2
o quizá sea esta la tercera vez que lo leamos. Mateo 24, 23. Vemos la realidad de que hay una falsa, de que hay una autoridad, un poder que no viene de Dios. No viene del Señor, viene a sanarte. No. 24, 23. Dice, está dentro de un contexto, ¿vale? Lo leéis, o si lo conocéis, os situáis rápido. Dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, ahora que dice, no lo creáis, no lo creáis. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán, dice, grandes, fíjate, señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os he dicho esto antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, dice, no os salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Dice, porque esta es como va a venir el Señor. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera, dice, que estuviera el cuerpo muerto, allí juntamente las águilas. Habla de una manera profética Jesús, y habla ya de la guerra final, el Armagedón y demás. Vale, pero yo lo que quería que viéramos en lo que hemos leído, de que esto es una continuidad. Aquí vamos a leer luego, dice que el ministerio de iniquidad está en marcha. Aquí estamos hablando de un tiempo futuro que todavía no llegó, pero nos está alertando. Dice, cuidado, porque estas cosas llegarán y dirán, ese es, no le creáis, está allí, no lo vayáis ni lo creáis, es así, tener cuidado, ¿vale? Entonces dice, bueno, ¿cómo puedo yo estar seguro de que hay una realidad de, como hablábamos, de grandes señales y grandes prodigios? ¿Y cómo puedo yo saber de que vienen de parte de Dios o no vienen de parte de Dios? Porque ahora cada vez es más engañoso. Comentábamos antes que en el nombre de Jesús, ¿verdad?, se hacían y se hacen cosas que no tienen nada que ver con el poder de Dios. Jesús también nos lo advirtió y nos dejó ahí un escrito que también lo vamos a leer, ¿vale? Quiere decir que esto es una continuidad, que hay una continuidad, que hasta llegar ahí esto va a estar ocurriendo. ¿Cómo podemos? Pues mira, si conocemos esta palabra que está escrita y la leemos y la tenemos bien memorizada y bien sabida, sabremos que si esto se nos presenta o cualquier otra cosa, pero en cuanto a esto, sabemos que no va a ser así, porque dice que vendrá, dice, como un relámpago. ¿Sí o no? ¿Habéis leído esto? Como un relámpago, desde el este hasta el oeste. Dice, de la misma manera que, y en el mismo donde partió el Señor, dice, volverá. Y vendrá, dice, como un relámpago. Y su luz, dice, que entrará, dice, de un lado a otro. Hay una historia, bueno, para no entretenernos mucho, no es una historia, es una realidad. Hay una de las puertas de lo que es el muro de Jerusalén, que es la parte oeste, donde en una guerra, en una invasión turca, pues esa puerta está cerrada. Esto es está cerrada. Y hay un cementerio musulmán en toda la entrada para que nadie pueda pisar por ahí y no se pueda entrar. Esto parece algo que, bueno, que tiene parte de la historia y a estos personajes les dio de hacer eso ahí. Pero tiene un porqué, y es por esto.
porque dice que su luz traspasará de oriente al occidente. Bueno, hay unos detalles que podíamos mirar si un día tuviéramos que ir a esa situación, pero conocemos la Escritura, no así, sino así, no esto, sino esto, ¿ves? Entonces, una de las primeras cosas, lo iba a decir, pero vamos a leer antes otro, es conocer la Escritura. Conocemos esto, no va a haber ningún problema, ¿vale? Vamos a leer antes esto y voy a dar 3 puntos para poder tener un buen discernimiento de una falsa autoridad. Vamos a Mateo, en el capítulo 7, un poquito más atrás, al principio del Evangelio de Mateo 7, versículos 15. Quería leer el 15, porque nos pone en situación del 21 al 23. En el 15 dice, guardaos de los falsos profetas. Dice que vienen a vosotros, dice, como vestidos de oveja, pero por dentro dice son lobos rapaces. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, dice, todo buen árbol da buen fruto, buenos frutos. Dice, pero el árbol malo da frutos malos. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, dice, por sus frutos los conoceréis. Pero esto no queda ahí, sino que sigue más adelante diciendo en el 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, dice, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, y este día llegará, ¿vale? Dice, Señor, Señor, dice, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto lo hemos leído muchas veces. Dice, no todo el que dice Señor, Señor, pero es que no solo queda ahí, sino dice que hemos profetizado, hemos hablado y diciendo, esto viene de parte de Dios. Esto no es una broma y hay mucha falsa profecía. La profecía se tiene que cumplir, ¿verdad? Toda la profecía está ya escrita, ¿vale? Entonces, dice que los profetas cuando profetizaban, y había una profecía, se ha cumplido en el tiempo, profecías verdaderas. Pero aquí dice que en el día, cuando el Señor aparezca, Señor, Señor, dice, no os conozco, ¿no me conoces? Y habrá un querer engañar al Señor. Dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Dice, ¿no hicimos qué? Milagros. ¿No echamos fuera demonios? Mira, dijimos el otro día, la palabra clave de todo esto tiene que ver con conocí. No os conocí, no he tenido ninguna relación con vosotros, no sé quiénes sois. Aquí estamos hablando de una falsa autoridad, una falsa profecía, unos falsos milagros, una falsedad a la hora de echar fuera demonios. Como Satanás dice va a echar a propio Satanás. Dice, una ciudad dividida no tiene poder, no lo va a hacer. Pero puede venir engañándonos creyendo que lo va a hacer, ¿verdad? Y habrá personas, y son palabras de Jesús, que vendrán y estarán y están haciendo este tipo de cosas. Cosas poderosas, a la vista impactantes. Ahora dice, ¿cómo puedo discernir yo todo esto? Si hubo una profecía. Hay profecías actualmente de cosas que nos llevan a un futuro, que va a pasar esto y lo otro y lo otro. Hay que tener mucho cuidado. Si no las encontramos en la Biblia,
olvidémonos. Olvidémonos. Hay curanderos, hay magia, hay siervos del diablo que están actuando y hasta sanando. ¿Cómo puede ser esto? Pues esto es una realidad. ¿Quién no ha oído hablar de esto? ¿Quién no se ha escuchado alguna vez de esto? ¿Cuándo hemos oído que a lo mejor mi familia me llevaba al curandero para esto y para aquello? Pues algunos hemos oído este tipo de cosas. Sabemos dónde hay lugares, hasta mismamente a lo mejor en España, donde los curanderos, hay mucha gente de este tipo, ¿verdad? No os conozco, no habéis tenido ninguna relación conmigo, nunca os conocí, nunca te acercaste con fe, no te conozco, nunca te has acercado con fe, nunca honraste al Espíritu Santo, nunca, no te conozco. O sea, esto es lo que dice Jesús, y quita el disfraz a estas personas. Dice, no te comprometiste sabiendo que los últimos tiempos estaban cerca. Nunca, nunca, nunca. No te conocí, tú no has tenido ninguna intimidad conmigo, no has honrado nunca al Espíritu Santo, no te acercaste nunca con fe, no eres de mi pertenencia. Palabra clave para reconocer esta situación, que nos la estamos cruzando, a lo mejor, ¿verdad? Habitualmente, o la vemos por las redes sociales, o como sería, ¿vale? 3 cosas dije para ver esto, para poder discernir esto. Dice, bueno, yo estoy en una congregación que está muy recogidita, y aquí es muy difícil, ¿verdad? Bueno, hoy estamos aquí, pero el Señor nos puede llevar por otros lados, o a otras situaciones diferentes. Número 1, ya lo hemos dicho, conocer, por medio de la palabra. Por ahí discerniremos si esta autoridad es verdadera. Ya vimos que no, lo que estaban diciendo antes no era verdad. Otra, tienen que bien conectados con la Iglesia. Esto es importante y a veces lo decimos y parece como que, bueno, pues allí voy, allí estoy, allí soy, no sé qué. No, bien conectados con la Iglesia. Los cristianos tienen que estar bien conectados en la Iglesia, porque ahí en la Iglesia se mueve, ¿verdad? Se mueven las conversaciones, se mueve la doctrina, se mueve el Espíritu Santo, y ahí es a donde adquirimos el discernimiento de lo falso y de lo verdadero. La palabra, una buena conexión, quiere decir una buena comunión y comunicación entre los miembros. Importante de verdad. Y por vivir bajo la autoridad. Por vivir bajo la autoridad. Son 3 cosas, probablemente hay alguna más, seguro. La palabra, una buena comunión con la Iglesia, por tanto con los hermanos, ¿verdad? No vidas separadas o dobles vidas, eso no tiene, caeremos en algún engaño. Pero cuando hay esto, siempre hay luz, siempre hay respuesta. Y cuando vivimos bajo la autoridad, mira, habrá cosas que nos parezcan mejor o peor, pero la autoridad la necesitamos todos. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Todo esto en cuanto a lo que hemos leído. Entonces declararé, entonces diré, nunca, nunca, nunca. Y lo podré discernir por 3 cosas que hemos hablado y alguna más posiblemente. Entonces, el ir a el ser autónomos, ¿verdad? Y es una tendencia y que no viene del Espíritu Santo, porque en Efesios nos dice la unión de la Iglesia, la unión en el Espíritu, la unión de la Iglesia. El ser autónomo, el ser
independientes, el ser muy, muy ligeros en la comunión, eso no viene de Dios, eso viene del diablo y de nuestra propia carne. Y es una tendencia, porque es un espíritu que está operando en el mundo. Tú no dependas de nadie. Y ese espíritu, ¿verdad?, transformado y con otro traje, ¿verdad?, viene a los cristianos. Y sin darnos cuenta estamos viviendo de ese tipo. No es bueno. Hemos aprendido bien. Esta es otra de las cosas que hemos oído en la iglesia. Estar unidos, que comunicamos las cosas para que tengamos una buena conexión. Es importante. Porque podemos sufrir, ¿verdad?, falsedad, falsas doctrinas, falsas, ¿verdad?, y desviarnos, ¿vale? Todo esto como principio de ir viendo la verdad y la mentira acerca de este tema, ¿vale? Pero tenemos que seguir. Ahora pongo, lo que he puesto aquí es la obra de Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a la carta segunda a los tesalonicenses. Segunda carta. A los tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 7. Dice, porque ya, o sea, es lo que yo os decía, que esto ya está funcionando. Hemos empezado y decíamos, y hablábamos de un tiempo futuro, pero aquí, fíjate, Pablo nos viene diciendo que ya está funcionando, y lo habla desde su tiempo. Y el tiempo futuro no ha llegado, entonces estamos dentro de este tiempo. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene. Hay quien al presente lo detiene. Hasta que él, a su vez, dice, se ha quitado del medio. Dice, y entonces, dice, se manifestará, dice, aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, dice, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás. Porque lo que hablamos, lo falso, lo camuflado, lo que parece y no es obra de Satanás. ¿Y cómo? Pues ya lo hemos visto. ¿Cómo discernimos la obra de Satanás cuando dice que es un misterio? ¿Qué está hablando aquí? Yo tengo un apunte. Fíjate, el misterio de la iniquidad tiene que ver con un gobierno oculto. Hay gobernadores, principados, potestades demoníacas. Y habla de un gobierno oculto de maldad. ¿Vale? Podemos hablar hasta de anarquía. Quiere decir, la anarquía no quiere tener un gobierno, nadie por encima de él. ¿Vale? Este es el diablo y todos sus seguidores. Hay un gobierno oculto en la sombra que está actuando. Y es actuando y actuando y actuando. Y hay que tener vista espiritual, discernimiento. Dice, es un gobierno con gobernadores rebeldes porque no se han rebelado, porque tiene que ver con la rebelión de Satanás y todos los ángeles que le siguieron. Conocemos el tema, ¿no? Todos los ángeles que le siguieron, gobernadores rebeldes y que están bajo el gobierno, que no están bajo el gobierno del Espíritu Santo. Un gobierno que no está bajo el gobierno del Espíritu Santo, que está actuando y que está oculto y obra en la oscuridad. Dice, pues este misterio, este gobierno escondido que actúa en las tinieblas, está funcionando y obra en la oscuridad. Y cuando creemos que está en la luz, como lo hemos visto, ¿no? Si yo he profetizado, he dado palabras proféticas, he sanado enfermos, hemos hecho esto y esto, se ha manifestado como un tipo de público a la luz, tenía un gran disfraz.
Y Jesús, sus palabras, dice que los reconoció y quitó su vestidura. No os conozco. Nunca habéis tenido una actitud ni un corazón de fe para acercaros a mí. Nunca habéis respetado y honrado al Espíritu Santo. No pertenecéis a mí. ¿Ves? Es un gobierno oculto. Dice, bueno, como no lo veo, pero si te crees la palabra de Dios, porque somos cristianos, ¿verdad? Y ahora conocemos, porque esta es una de las cosas que nos van a dar el discernimiento, conocer la verdad, conocer la palabra de Dios. Y al conocerla y estar bien unido y bien congregado y bien insertado en la iglesia, ¿ves? Nos ayuda, nos previene, nos da una visión de lo falso y de lo verdadero. Y la actuación, cuando se llegue el momento, ahora está siendo poderosa, porque hay mucha gente que está en la red de este gobierno oculto. Pero hay quien lo detiene, hoy por hoy. Pero dice que cuando no lo detenga, dice que se va a manifestar el hombre de pecado, el anticristo y el falso profeta. Dice, cuando se manifieste, dice que con el soplo de su boca lo va a destruir el Señor. ¡Bum! Manifestado. Ahora está oculto y obrando. Son palabras mayores. ¿Os acordáis que os dije que cuando hay milagros y cuando hay señales, dice, ¿os acordáis que en los hechos en el capítulo 9, que por causa de unos milagros, de una sanidad y de una resurrección, dice que hubo convertidos? Fueron milagros repentinos, nadie se los esperaba. Estaban en sus vidas corrientes, normales, allí, y de repente, ¡bum!, se enteraron de un milagro de este tipo y les valió. Pero hay otra cosa acerca de esto. Los que buscan ver milagros y así empezar a creer a Dios. Dice que estos están y son, dice, un objetivo de Satanás. Dice, con milagros y prodigios engañosos. Van a ser un objetivo. La gente que está esperando a ver para creer son un objetivo. Porque el diablo va a manifestar sus armas. El gobierno oculto va a actuar en alguna manera y lo va a guiar a este tipo de cosas. Y lo va a llevar a unas sanidades que luego le van a traer dolencias y consecuencias espirituales muy, muy graves. Yo no sé si tenéis conocimiento de este tipo de cosas. Muy graves. Muy graves. ¿Vale? Porque son falsas. Porque son atracciones falsas que atraen a este tipo de milagros, a esta gente que va buscando el milagro que no tiene nada que ver con Dios. El primer milagro que busca una persona es el que te ofrece el Señor, que es regenerarte, que es nacer de nuevo. Y a partir de ahí el Señor nos hará ver o no ver lo que tengamos que ver. Pero eso no nos va a robar la fe. No nos va a robar la fe. Ni el deseo, ni la diligencia, ni el hambre por la palabra de Dios. Si queremos leer un libro asombroso, ya le tenemos. Si queremos leer un libro de grandes eventos, ya le tenemos. Queremos saber qué pasará en el futuro, también lo vamos a saber. Este es nuestro libro, el libro de Dios. ¿Vale? Vamos a leer el último. Y aquí habla de unos exorcistas ambulantes. ¿Habéis oído esta palabra? Unos exorcistas ambulantes. Vamos a ir otra vez a los Hechos. Fijaros qué cosa. Capítulo 19. Y aquí terminamos. Versículo 10. Ahora es Pablo. Y en Éfeso. Ya el Evangelio se estaba predicando a los gentiles.
está dentro de un contexto, siempre lo digo. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, dice, oyeron la palabra del Señor Jesús, ¿vale? Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Siempre Dios y nosotros, nunca fuera ni separados de Él, ni en nombre nuestro, ni usar falsamente su nombre, nunca. 12, de tal manera que aún, dice, se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Fijaros, vuelve un poco ahora con Pablo, lo que dice, de tal manera que aún llevaban a los enfermos paños o delantales de ellos, ¿vale? Para que hubiera una manifestación, una sanidad de Dios, ¿vale? Dice, pero algunos de los judíos, y ahora es lo que dice, exorcistas ambulantes, me llama la atención esto, dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, dice el que predica Pablo. Dice que había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Dice que hacían estas cosas. Dice, pero respondió el espíritu malo, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, dice, ¿quiénes sois? Dice que el hombre en quien estaba el espíritu malo, dice, saltó sobre ellos y dominándolos, tenía una autoridad sobre ellos, un dominio sobre ellos, dominándolos, dice, pudo más que ellos. De tal manera, dice, que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio, dice, a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era manifiesto el nombre de Jesús. Fíjate cómo de una historia falsa, por medio de una historia falsa, de una situación falsa que no podían usar, no eran de Dios estas personas, surgió algo bueno. Dice que hubo temor y que era manifiesto, era conocido, empezó pues a haber un mayor conocimiento del nombre de Jesús. Quiere decir que Jesús, aún muerto, estaba vivo y estaba obrando milagros y estaba usando a sus apóstoles y había dado autoridad y poder para servir al pueblo, servirle en sus dolencias, en sus problemas espirituales, en todas estas cosas que hemos leído. Pues ese es el modelo. Ese es el modelo. La falsedad siempre va a ser descubierta. ¿Por quién? Porque el que conoce la palabra, por ese va a ser descubierta, no por otro. Va a ser fácil de engañar. Si no tenemos una relación buena, firme, porque no entendemos lo que es la Iglesia de Cristo, ¿verdad? La Iglesia de Cristo no es el día domingo que se reúne, la Iglesia es la Iglesia, el cuerpo de Cristo, los creyentes unidos, ¿verdad? Esa es. Y la autoridad, bajo la autoridad. Dice, el que se humilla bajo la poderosa, debajo de la autoridad, ¿cómo será? Levantado. Entonces, bueno, vemos que hay un registro muy amplio, y en el Antiguo Testamento igual, ¿vale? Dije que, digo, a lo mejor es mucho, pero decíamos que cuando llegáramos a este punto, casi necesariamente, por decirlo de alguna manera, podíamos leer lo de la vara de Aarón, que no era la de Moisés, que era la de Aarón, que se convirtió en una culebra, ¿verdad?
y había una falsa siervos de Satanás que por medio de prodigios y de un milagro sus varas se convirtieron en culebras. Pero ¿qué pasó? Que siempre Jesús, la autoridad verdadera, se come a la falsa. Nunca va a prevalecer, nunca. Entonces nosotros estamos en esa autoridad, en esa posición de poder ver lo verdadero y de poder ver lo que es falso. Y ahora estamos en tiempos muy malos. Hay una confusión en el mundo en todos los sentidos muy grande. En cualquier momento el tema este de la globalización, que parece una palabra que ya forma parte del contexto moderno nuestro, es algo que tiene que ver con señales del último tiempo y la preparación de la humanidad para que se levante el anticristo, para que la iglesia sea arrebatada. Todas estas cosas necesitamos estar preparados. Que no, bueno, yo vivo muy a gustito porque estoy muy rodeado de hermanos. Vale, pero esto es algo muy personal. Muy personal. Y Dios puede mover a la iglesia en cualquier momento, de cualquier manera. Y esto es algo muy personal para nosotros. ¿Vale? Pues hasta aquí. Amén. Pues vamos a orar y a darle gracias a Dios por la riqueza y por lo que hemos recibido de Él. Señor, estamos grandemente agradecidos, Señor. Tenemos todo lo necesario porque Tú nos lo has dado para la vida en esta tierra, para el discernimiento, Señor, para poder ver la falsedad, Señor, y la obra de Satanás que Tú viniste a destruir y que Tú destruyes, Señor. Todo poder oculto, Señor, que no podemos ver con nuestros ojos, Tú nos alertas de que es real, de que es una realidad, de que podemos, Señor, deslizarnos siguiendo falsas enseñanzas o falsos movimientos, Señor. Por favor, protégenos, ayúdanos. Danos un corazón de unión, de comunión, primero contigo y con la iglesia. Por favor, Señor, ayúdanos, queremos tener ese hambre en la Escritura, el deseo de buscar para no ser engañados, Señor. Hoy por hoy parece que podemos vivir muy tranquilos, muy protegidos, pero no sabemos mañana ni el tiempo que viene. Cuando nos hablas estas cosas, Señor, yo lo que pienso de ello es que nos estás adelantando lo que va a venir en el tiempo futuro. Te damos gracias cada día por todo lo que haces por nosotros. Escucha nuestras oraciones, Señor. Ayúdanos en la enfermedad, en las oraciones, Señor, que tenemos en nuestro corazón, peticiones, ruegos, sanidades de hermanos, de otras personas que no conocemos. Confiamos en Ti, Señor. Y en el nombre de Jesús, creemos, Señor, que lo que hemos pedido ya se ha hecho. Y si no lo haces, Señor, también seguiremos confiando en Ti y teniendo la misma fe. Amén. Que no se desvíe